¿Cuántas veces me habéis escuchado decir en este podcast y en los otros que grabo, ojalá hubiera sabido desde un inicio lo que sé a día de hoy? Es una de las frases que más he repetido principalmente porque a lo largo de estos años he aprendido un montón de cosas, me he dado tropecientos tortazos, esto es evidente porque cualquier persona que empiece a hacer algo en su vida, me da igual que sea en el ámbito del entrenamiento, de la alimentación, de sus hábitos, de un proyecto personal, pues va a aprender, va a cometer errores, va a tomar diferentes decisiones, en definitiva. La realidad es que toda la vida es una suma de aprendizajes y es poco probable que alguien sin experiencia haga todo bien desde el inicio sin cometer ningún fallo. Así que hoy en este episodio te quiero contar algunas de las cosas más importantes que he aprendido estos años para que tu camino sea mucho más directo cuando hablamos de entrenar fuerza, de por ejemplo ponerse en forma, de ganar músculo, de estar más saludable. Algunos de ellos seguramente ya les conozcas porque quizás lleves ya un tiempo entrenando, pero si estás empezando, si estás dando esos primeros pasos, estoy convencido de que te puede resultar de interés y de ayuda. Así que bueno, antes de nada, como siempre, te recuerdo que me encuentras en mi web, lifters.es. Ahí te puedes apuntar de forma totalmente gratuita a la newsletter que envío cada semana con un mail en el que explico conceptos acerca de entrenamiento, de cómo obtener una recomposición corporal, de cómo mejorar tus hábitos y, en definitiva, todas estas cosas de las que hablamos aquí, pero profundizadas un poco más. Así que bueno, vamos a ir con el episodio, como digo, 7 cosas que he aprendido a lo largo de estos años, que considero que son súper importantes para cualquier persona que no solamente esté empezando con el entrenamiento de fuerza, sino que quiera ir un paso más allá, que por ejemplo lleve ciertos años, pero quiera refrescar ciertos conceptos o puede que algunas de estas ideas le resulten de interés. Y la primera de todas sería que hacer cardio no significa perder más grasa. El cardio no deja de ser una herramienta excelente para mejorar tu salud cardiovascular y mejorar tu forma física, lo he comentado muchas veces, pero sin el correcto déficit calórico y el entrenamiento de fuerza es prácticamente inútil para perder grasa. Mi recomendación personal es que lo utilices como complemento para no tener que recortar tanto la comida, por ejemplo, si te encuentras en un proceso, como digo, de pérdida de grasa, es decir, si estás en un proceso en el cual ya has bajado bastante las calorías, entrenas bien fuerza, pero aún así ves que la báscula no está bajando lo que debería de estar bajando, o más en concreto, ves que no estás perdiendo porcentaje graso y que las semanas van pasando, en este caso el cardio es una herramienta excelente y por ejemplo puedes aumentar tus pasos diarios, puedes salir a rodar en bicicleta, puedes implementar cualquier actividad de bajo impacto que complemente el entrenamiento de fuerza. En definitiva, el cardio como tal es una herramienta muy buena para mejorar tu salud, pero hay que tener en cuenta que cuando hablamos de pérdida de grasa, el déficit calórico y el entrenamiento de fuerza van por delante. La segunda idea que he aprendido en estos años es que la sobrecarga progresiva es obligatoria. Puede que puntualmente puedas ganar algo de músculo utilizando técnicas de entrenamiento que se basen en acumular fatiga, pero a largo plazo es poco probable que esto se repita sin que realices una sobrecarga progresiva, o dicho de otro modo, que te hagas más fuerte. Para esto, una herramienta muy interesante es el hecho de llevar un diario de entrenamiento al gimnasio e ir apuntando lo que movemos, las repeticiones que hacemos, el volumen que realizamos, e ir comparando estas cifras con las de, por ejemplo, 3 meses, 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años, y ver hasta qué punto nos estamos haciendo fuertes. Es decir, no sirve solo con, por ejemplo, pues sí, yo me veo más fuerte que hace, por ejemplo, 1 año, yo me veo más fuerte que hace 2 años, 3 años. Vale, está muy bien verse físicamente más fuerte, pero también es importante el hecho de cuantificar esto de manera objetiva, viendo los apuntes, los entrenamientos que hacíamos hace, por ejemplo, 2 años y viendo los que hacemos ahora. Y viendo, por ejemplo, si realmente muevo más peso en una sentadilla, si, por ejemplo, me lastro con más kilos en unas dominadas, si, por ejemplo, hago un press con mancuernas más pesadas, etc. Obviamente, la técnica siempre va por delante, no sirve de nada, por ejemplo, hacer una sobrecarga progresiva si la técnica no es la adecuada, pero a igualdad de condiciones, lo importante es ir progresando poco a poco en estos kilos, en este lastre. El tercer punto sería que estirar antes de entrenar está sobrevalorado. Esto muchos ya lo conocemos, sabemos cómo hacer un calentamiento efectivo y que no suponga, por ejemplo, el estar media hora calentando. Obviamente también va a depender mucho de la disciplina deportiva que practiquemos y de la intensidad en la que nos movamos, pero para ir a lo práctico, los únicos estiramientos que recomiendo antes de entrenar son aquellos dinámicos. Si quieres, por ejemplo, mejorar tu flexibilidad, pues un buen entrenamiento de fuerza donde trabajes con un rango de recorrido completo cada ejercicio te va a ayudar. Es decir, no necesitarías nada más. Oye, que aún así quieres hacer alguna sesión puntual fuera de ese entrenamiento de fuerza para mejorar
Tu flexibilidad, bueno, pues también se podría hacer con esos estiramientos estáticos, pero como digo, antes de entrenar no es algo que yo recomiende, y si lo que queremos hacer es un calentamiento efectivo, las fases principales deberían ser la entrada en calor, subir un poco las pulsaciones, hacer algunos ejercicios de movilidad, empezar con unas series de aproximación y directamente ir a esas series efectivas del primer ejercicio. La cuarta idea es que te olvides de las altas repeticiones. El rango efectivo para maximizar las ganancias de fuerza se encuentra entre 1 y 6 repeticiones y en el caso de la hipertrofia entre las 6 y las 20. Es verdad que trabajar a más altas repeticiones puede ser útil en momentos puntuales, pero por norma general es menos productivo. Y por ejemplo, si a día de hoy entrenas en casa y tienes poco material y no te queda más remedio que ir a 30 o 40 repeticiones, pues que sepas que también vas a lograr resultados, pero en este caso mi recomendación es que te hagas con un poco más de material, que intentes trabajar a unos rangos un poco más bajos, principalmente porque a igualdad de tiempo invertido en el entrenamiento, los resultados van a ser mayores. Si, por ejemplo, hablamos de entre 1 y 6 repeticiones, bueno, pues normalmente recomiendo que sean ejercicios básicos, sentadilla, peso muerto, ejercicios que demanden bastante a nivel del sistema nervioso central. Si, por ejemplo, nos vamos entre las 6 y las 20 repeticiones, bueno, pues ahí tenemos un abanico mucho más amplio y obviamente vamos a destinar aquellos ejercicios un poco más globales entre las 6, 8, 10 repeticiones y luego aquellos ejercicios analíticos para grupos musculares un poco más pequeños entre las 10, 12, 14, 16 repeticiones. Esta es mi recomendación, como digo, normalmente para maximizar tanto las ganancias de fuerza como de hipertrofia. La quinta idea sería que no necesitas llegar al fallo de forma sistemática. Y esto de quedarse cerca del fallo muscular sabemos que es importante si lo que buscas es mejorar tu masa muscular principalmente, pero guardar entre 2 y 3 repeticiones en los ejercicios más demandantes y jugar más cerca del fallo en aquellos accesorios es normalmente lo que recomiendo. Principalmente porque los resultados van a ser prácticamente idénticos, es decir, en un ejercicio básico no va a ser necesario que llegues al fallo muscular por completo, sino que dejando esas 2 o 3 repeticiones en recámara, lo primero, que vas a generar menos fatiga, te vas a recuperar antes y vas a poder entrenar de forma más intensa en el resto de los ejercicios que te quedan. Y por otra parte, quedarse cerca del fallo en aquellos que son más analíticos, como por ejemplo unas extensiones de rodilla en máquina, hace que el entrenamiento se complemente muy bien y que podamos progresar de manera mucho más sencilla. La sexta idea sería que seas flexible con tu alimentación. Esto más que de la parte de entrenamiento, estamos hablando principalmente del tema nutritivo, porque normalmente la idea con la que yo me quedo, la que intento transmitir, es que vas a lograr el 80% de tus resultados priorizando comida de calidad la mayor parte de tu tiempo. Y si puntualmente te apetece compartir algún momento con algún alimento, algo más procesado, date el placer de hacerlo sin remordimientos porque no va a pasar nada, no vas a ganar más grasa, no vas a empeorar tu composición corporal, no vas a empeorar tu salud y lo que es más probable es que mejores, por así decirlo, tu salud mental. ¿Por qué? Porque sabes que eso no va a ningún lado, porque sabes que el resto del tiempo estás haciendo las cosas bien, como se deben hacer, y por lo tanto eres flexible, te das esos pequeños caprichos, te das esas pequeñas libertades sin ningún tipo de problema. Así que esta para mí es una idea que podríamos englobar en un episodio hablando acerca únicamente de alimentación, pero bueno, he decidido incorporarla aquí porque además de que el entrenamiento es importante, sabemos que la alimentación es una pata que lo acompaña y que es fundamental, obviamente. Y el séptimo punto, la séptima idea en la que quiero que os quedéis es que lo más importante para progresar es que disfrutes de tu programa de entrenamiento. Este será uno de los aspectos más relevantes para generar adherencia y por lo tanto resultados a largo plazo. ¿Qué quiero decir con esto? Que si hay ejercicios con los que no te encuentras a gusto o la distribución actual te lleva quemando un tiempo, prueba otro enfoque que te resulte más atractivo. Es decir, puedes lograr los mismos resultados con una rutina full body, con una rutina torso-pierna, con una rutina, por ejemplo, push-pull-legs, una un poco más dividida, una un poco más funcional, con ejercicios con tu peso corporal. En definitiva, hay muchas formas de hacer las cosas, diferentes caminos que nos conducen a resultados muy similares y por lo tanto no tengas miedo de probar, no tengas miedo de, por ejemplo, ir cambiando pequeños aspectos de tu programa actual con los que ves que no encajas del todo y de esta manera llegar a un punto en el cual des con un plan que puedas mantener durante muchos años, que básicamente es de lo que se trata. Así que nada más, hasta aquí el episodio de esta semana de Lifters. Simplemente 7 ideas, 7 aprendizajes que he ido adquiriendo en estos años sobre el entrenamiento de fuerza, como veis, también algunos relacionados con la alimentación, con hábitos, pero bueno, considero que todos ellos nos pueden hacer avanzar mucho más rápido si les conocemos desde un principio.
Y espero que de verdad, tanto si estás empezando como si, por ejemplo, llevas un tiempo ya entrenando, te resulten de ayuda, como digo, para progresar, para generar el hábito y sobre todo para adquirir los conocimientos necesarios e ir mejorando. Así que nada más, nos escuchamos de nuevo por aquí la semana que viene. Os dejo el enlace a lifters.es en las notas del episodio. Sabéis que os podéis apuntar por ahí a la newsletter totalmente gratuita. Y sin más, espero que paséis un buen día. ¡Chao!